Estamos aquí. Muy bien, hermanos, estamos aquí para una nueva presentación, un mensaje, un estudio. Esto es, le puse al estudio La sangre preciosa, se llama. Está relacionado con Pesaj, con todo lo que hemos visto y experimentado y vivido en Pesaj. Tiene que ver con el Mesías, por supuesto, la sangre que él derramó, eso es lo que nosotros recordamos en esa gran cena de Pesaj, cuando partimos el pan masá, el pan asmo, y cuando tomamos el jugo de uva o el vino, recordando justamente es la sangre que él derramó por el nuevo pacto, el nuevo compromiso que estaba profetizado en Jeremías, el profeta Jeremías, para un tiempo, se podría decir, renovado en la fe israelita, en la fe hebrea. Y en este estudio voy a tratar de hacer efectivo unas palabras que nos dejó el Mesías y a Josué en Lucas 24:44, cuando ya había resucitado, que le apareció a sus discípulos, algunos que no podían creer, pero él demostró que era él que había resucitado. Y entonces él les dijo, esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, antes de que muriera, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en las alabanzas. Partimos de este mensaje. Hay que aclarar que es cuando él dice las cosas que están escritas de mí en la Torá, de Moisés, en los profetas, en las alabanzas, no están escritas explícitamente. O sea, no dice esto significa el Mesías, así, no. Está codificado, como ocultado a través de cosas, situaciones, de elementos. Y esto nos vamos a enfocar un lugar, en un lugar y en un elemento donde apunta profundamente a esto, del tema de la sangre preciosa y del gran hecho que sucedió en una de las celebraciones un día hace tantos años de Pesaj. Vamos hacia. Entonces partimos de un texto, de un versículo de la Torá. Este versículo, el contexto es, ustedes saben, los que estudiaron, que Israel salió de Egipto con muchos poderes que esos que se estudian en el libro, al comienzo del libro de Éxodo, y luego de salir de Egipto, de derrotar a los egipcios con las 10 plagas para magnificar y hacer conocerse que el Todopoderoso, el único Todopoderoso que existe es Yahweh, que tiene todo el poder, y que las deidades egipcias no existían, fueran avergonzadas porque no existían, y los egipcios también fueran avergonzados. Salieron con gran alegría y liberación, ¿no es cierto? Y después cruzar el mar de los juncos en seco, y los egipcios quedaron derrotados. Eso es todo lo que se recuerda justamente en la celebración de Pesaj. Y después recibieron la Torá en el monte Sinaí, ya lo recuerdan, muchos lo relacionan en el judaísmo con el tema de Shavuot. Es una tradición que al terminar la cuenta del hombre que estamos ahora, bueno, se recibe la Torá a los 50 días de salida de Egipto. Y se recibe la Torá, pero resulta que también, bueno, hay después un pecado del becerro de oro. Pero aquí después
de recibir la Torá, se da la orden de construir un santuario. ¿Por qué? Porque la presencia del Todopoderoso Yahweh tenía que morar en el campamento, dentro del campamento de los israelitas y más precisamente en el corazón de cada uno de ellos. Pero tenía que haber un lugar físico para que morara el Todopoderoso Yahweh. Y ese lugar va a ser un santuario, una tienda, que ya la vamos a ver. Entonces se les da la orden a Mosé cuando recibe todo en el monte, le otorga la orden para la construcción exacta de un santuario, donde iba a estar la presencia de Dios. Entonces, una de las tantas cosas que tiene el santuario, una es crucial y es muy importante, y es lo que estamos viendo aquí en Éxodo 26:31, cuando se da la orden. Harás una partición, esta es una traducción de un rabino, que me gustó mucho, harás una partición, se puede decir, algunas traducciones ponen velo, y puede ser también entendido como una cortina divisoria. Farojet, ese es algo que divide, parte, una partición, de lana turquesa, púrpura, carmesí, es decir, de un rojo, carmesí es rojo, y en hebreo aquí tenemos que tener en cuenta, dice, Tola'at Sheni, Tola'at Sheni. Esto es para carmesí. Ya vamos a ver cuán importante tiene este elemento. Y lino trenzado. Esto se está hablando de la cortina. La hará artesanía de tejedor con un diseño de querubín. Muy bien. Vamos a ver ahora, aquí tienen una representación del santuario, de la tienda del encuentro, los elmos. Aquí era donde veníamos a comunicarse con Yahweh. Entonces tenemos, esto es lo que se estudia, ¿no es cierto?, en la Torá, los que pueden estudiar siempre tienen que hacerlo, y por eso agradezco mucho al hermano Dagoberto, porque ha sido muy relacionado con este estudio, el hecho de que buscar, escudriñar las escrituras, y con ayuda de los que por ahí saben más, y entender. Tenemos, esta tienda está dividida en dos partes. Una parte que se llama el lugar santísimo. Este lugar santísimo es donde residía lo que se considera la presencia de Yahweh, en hebreo es Shejinah, o cuando él dijo en Éxodo 25, el capítulo 25, que él dijo, construyame un santuario, un mixcán, porque yo moraré, o sea, Shahantí, o sea, voy a residir allí, y específicamente allí, en este lugar santísimo, donde ustedes podrán ver, aquí en el cursor, aquí está el arca del pacto, de oro, donde iba a estar las dos piedras que iban a recibir Moisés. Entonces, este lugar solamente podía entrar, aquí está el sumo sacerdote, una vez al año, el Yom Kippur. Y el resto, o sea, desde aquí está la cortina de Farojet, lo que estamos hablando, y aquí está un lugar más amplio, donde está la menorá, la mesa de los panes y el altar de incienso, ¿no es cierto? Estas tres cosas. Ese se llama el lugar santo. Y como vamos a hablar ahora es de esa cortina que está aquí, ¿no? Esta cortina. Esta cortina tenía esa tela tenía tres colores: turquesa, púrpura, carmesí, y era de lino trenzado. Todos estos colores son muy importantes. Turquesa es como una especie de azul, azul marino o azul, o un celeste tirando a celeste, tienen que ver con el tema de lo celestial. La púrpura tiene que ver con el tema de el reinado, que era un bordó o algo así, tiene que ver con el reinado. Y el carmesí, hay que preguntarse, ¿no? Y eso vamos a averiguar. ¿Por qué carmesí? ¿Por qué rojo? Fíjense que estas telas también se encuentran aquí.
ver si se ve aquí. Aquí también están estas telas, estos colores. Y estos colores se repetían también en esta y también hasta en la ropa del sumo sacerdote. Y, así que tenemos el lugar de la presencia de Yahweh y una cortina divisoria. Una cortina divisoria porque no podía entrar solamente más que el sumo sacerdote una vez al año dentro con unas especies de sacrificio. Esta es el faroje. El sumo sacerdote, ¿qué representa en la Torá? El sumo sacerdote representa, como ustedes muchos han estudiado, si no lo pueden estudiar, al Mesías y a Josué. Y por eso solamente el sumo sacerdote que representa al Mesías y a Josué, una vez al año, en Yom Kippur, en el día del perdón, podía entrar aquí. ¿Qué significa eso? Ya el que explica todo esto a profundidad es Pablo, ¿no es cierto? Pablo dice que el Mesías, al elevarse, ingresó por única vez, y el único hombre que podía hacer eso, porque en el cielo no hay otro hombre glorificado que ha muerto y resucitado, ha entrado a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque, como dijo Pablo, estos elementos son como sombras de lo que es de lo celestial. Entonces, aquí ya podemos ir entendiendo cómo esta cortina, todo este santuario puede representar el Mesías. La cortina representa al Mesías, la menorá representa al Mesías, hasta incluso el altar de incienso. Y el sumo sacerdote también. Entonces, podemos ver cómo, como dijimos recién, el sumo sacerdote representa que ha sido elevado y ha entrado por un cabez ante la presencia de Yahweh, como está ahora intercediendo por nuestros pecados, pero también el Mesías representa esta cortina. Y sobre todo, bueno, lo turquesa, que es eso azul, es porque está presente, se elevó al cielo; púrpura porque él es el rey de Israel, el rey que va a venir victoriosamente a derrotar la maldad de todas las naciones; y el carmesí tiene que ver con la sangre, y eso es lo que vamos a explicar ahora. Por lo tanto, al estar aquí dividiendo y cubriendo la presencia, por eso podemos entender lo que dijo el Mesías en Juan 10, del 7 al 9. Entonces ya Josué les habló de nuevo diciendo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará, entrará y saldrá y hallará paz. ¿No es cierto? Yo soy la puerta. También dijo la verdad y la vida, ¿no es cierto? Así que el camino, la verdad y la vida, como explicó el hermano Dagoberto también. Así que fíjense que este es muy importante. Ahora veamos la definición de Tolaat. Era un gusano. Tolaat era un gusano. Y era esto es una foto representativa, no era así específicamente, sino que era como un gusano rojo. Por eso en el diccionario viene de tolá o talaat, gusano, por lo voraz. A menudo como una elipsis de otra palabra hebrea, porque están juntas, tolaat sení, que también significa rojo. Dice el gorgojo rojo, pero usado en esta conexión de su color. Y ropa tenías de ese color: carmesí, escarlata, granada, gusano. O sea, representa gusanos, pero en realidad lo que quiere significar es el color que seguramente se extraía de ese gusano, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir esta definición. De un gusano específico se extraía un color. Ahora, atención, porque vamos a la relación con el Mesías. Cuando el Mesías estaba siendo enjuiciado, después de que fue apresado por
algunos judíos y los llevaron a Pilato, ¿se acuerdan? Justo en la celebración de Pesaj, tenía que ser enjuiciado y juzgado y entre dos personas, Barrabás, ¿se acuerdan? Barabás, tenía que ser enjuiciado y juzgado y le daba la posibilidad de soltar uno de los presos. Y entonces todo el pueblo que estaba allí, frente, en ese juicio, el pueblo respondió que solamente lo liberaran a Baraba o Barrabás y que fuera condenado a crucificación o al madero a Yahoshua, ¿no? Entonces, el pueblo pedía que fuera justamente condenado ese hombre allí, que era el Mesías, diciendo que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración bastante muy increíble, porque hasta profética se podría decir. Entonces soltó a Bar-Abba y después de azotar a Yahoshua lo entregó para que lo ejecutaran en el madero, dice la escritura en Mateo 27. Después los soldados del gobernador llevaron a Yahoshua al pretorio y reunieron a toda la compañía alrededor de él. Después de desnudarlo, le pusieron encima un manto escarlata. Qué curioso, siempre hay que preguntarse, ¿por qué un manto escarlata? Un manto rojo. Y ya pues, vamos viendo cómo está relacionado lo que hemos visto de esa cortina que tenía entre uno de los principales colores, el rojo, que se decía Tolaat. Ahora hay más. En Mateo 27:45, ya en el madero, dice 27:45, desde la hora sexta, esto es aproximadamente el mediodía, descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, aproximadamente hasta las 3 de la tarde. Eso es más o menos el horario donde también se sacrificaban los corderos de Pesaj. Eso es algo que seguramente han podido aprender en esta celebración. Por eso el Mesías iba a ocupar el lugar del cordero de Pesaj. Como dijo Pablo, el cordero de Pesaj ya fue inmolado, fue el Mesías. Entonces, en ese momento, en esas horas, donde él estaba allí en el madero, como a la hora novena, Yahoshua clamó a gran voz, a la alta voz, antes de fallecer, de morir. Y él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, como dice ahí, aclara, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Esto, además de probar que el Mesías no era Elohim, porque no va a pedirse auxilio o preguntar a sí mismo, hay que preguntarse, ¿por qué dice esto? Obviamente, porque alguno les puede decir, estaba tan triste que en una situación antes de morir a cualquiera le puede pasar, ¿no? ¿Por qué lo abandonó Elohim en un momento desesperado? Eso es aceptable, pero atención, porque vamos a ver que esta frase ya ha sido dicha antes por el rey David el rey. Y entonces ahí tenemos que, como dijo el hermano Dagoberto, indagar qué está pasando aquí, cómo el Mesías, antes de morir, está diciendo lo mismo que David dejó escrito en el Salmo 22. Uno dice, Elohim mío, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de ayudarme y del clamor de mis palabras? Eso es realmente muy curioso, y eso es algo que hay que analizarlo, hay que escudriñarlo, como se dice, porque ahí hay algo importante, ¿cómo va a repetir lo mismo? ¿Será que realmente, porque el Mesías sabía que iba a morir y estaba muy desesperado y todo, pero no será que lo dejó dicho como una codificación, como un mensaje oculto? Eso es lo que estamos tratando de entender. David ya en este salmo muy profético mesiánico está diciendo
lo que repitió el Mesías. Y más adelante, unos versículos más adelante, vamos a encontrar en el versículo 6 del mismo Salmo que dijo David, mas yo soy gusano, en hebreo dice tolaat, gusano, tolaat, y no hombre, oprobio de la gente, el despreciado del pueblo. Esto ya es como que debería estar haciéndonos explotar la cabeza, porque aparece esta palabra que tiene que ver con lo rojo. Estamos hablando de un rojo fuerte, de un rojo sangre, un rojo como el que están viendo en la pantalla, de la sangre, pero a la vez ese tolagat se puede entender como gusano, porque se traía de allí, del gusano, ese color. Así que dice, no solamente por qué había sido, preguntaba David en una de las situaciones que él estaba sufriendo, preguntaba por qué había sido desamparado, abandonado por Elohim. Y después él dice que está sufriendo como un gusano, como un despreciado del pueblo. Y era exactamente lo que estaba viviendo el Mesías. Su propio pueblo estaba como abandonándolo. Incluso hasta se cumplió el hecho de que lo había negado el mismo Simón Kefas. Y entonces podemos relacionar ahora con otro pasaje muy importante y profético, el libro de Isaías, estas palabras que dijo, proféticas también que dijo David, el despreciado, un gusano. Por eso Isaías 53, del 3 al 6 dice, fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimiento, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Es decir, lo que está eh, queriendo decir David, como un gusano, tolaat. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por Elohim. Pero él fue herido. Él fue herido por nuestros pecados. Esa herida implica el otro entendimiento de tolaat, ya no como gusano, sino como sangre, porque fue herido y derramó su sangre. Molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró. Y por sus heridas, otra vez, fuimos nosotros sanados. Es decir, por esa sangre que derramó a través de sus heridas, nosotros fuimos sanados. Esto está dicho en pasado, pero era en tiempo de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino. Y Yahweh castigó sobre él la culpa de todos nosotros. Y aquí estamos viendo, podemos entender un poco qué quiso decir el Mesías cuando antes de ser apresado y en esa última cena dijo, levantando la copa de vino, esta es la sangre que se derrama por el nuevo pacto. Ese nuevo pacto implicaba que debía pagarse por una deuda. La deuda es por una culpa. Una culpa que puede ser arrastrada por la consecuencia del primer pecado. Una culpa por haber fallado la primera vez y ser expulsado del jardín del Edén. Entonces había que, como dice Pablo, el segundo hombre, el primer hombre falló y arrastró con la muerte a todos los que vinieron. Pero viene un segundo hombre, un celestial, que tiene que pagar por esa culpa. ¿Para qué? Para que todos tengan la posibilidad de regresar al jardín del Edén y poder obtener el premio.
como se dice, tomar del fruto del árbol de la vida y vivir para siempre. Esto es lo que hay que entenderlo aquí. Para eso era necesario, como dijo el Mesías, era necesario de todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas, y en la alabanza, que las cosas que me iban a suceder y que adelantaban lo que iba a pasar con el Mesías. Entonces, esta sangre nos tiene que llevar a un entendimiento más profundo, no solamente el hecho de estar felices, gozosos, porque el Mesías derramó esa sangre por nuestros pecados. Porque hay que entender la enseñanza en un contexto de toda la escritura, no de unas partes solamente. Por eso en Isaías, cuando el pueblo que tenía la promesa, el que había sido entregado a la Torá, el escogido, el que había sido considerado como reino de sacerdote, el escogido entre todas las naciones, el pueblo se había desviado. Estaban practicando mandamientos, celebraban fiestas, pero a su vez estaban desviados en, como dice, vamos a leer, en malas acciones terribles. Había dos vidas. Y eso nos puede pasar a nosotros también, nos puede llegar a pasar a nosotros, que estamos en el camino de la Torá, pero también a veces practicamos mandamientos y también cosas malas. No, no podemos hacer eso. Por eso viene esta sentencia del gran profeta, en Isaías 1:16. Yahweh, advirtiendo, dice, lávense, límpiense. Esto puede ser tanto cuando uno llega a las raíces hebreas con toda una suciedad, se puede decir entre comillas, de falsas creencias, de malas creencias, hay que lavarse. ¿Con qué? Con la Torá, con los mandamientos. Hay que enderezar ese camino por la palabra de Yahweh y limpiarse. Pero, ¿qué significa esto? No solamente aprender, sino que poner en práctica todo lo que se aprende y ser fiel a todo eso. Y también hacer un trabajo sobre uno mismo, porque hay un, entre comillas, faraón dentro de cada uno, que es el ego, que muchas veces hace guerra. Pablo lo explica bien en Romanos 7, hay como un principio interior que no me deja cumplir los mandamientos. Entonces hay una guerra, un gran desafío que tenemos en nosotros mismos y tenemos que batallar para vencer esa debilidad humana que tenemos. No hay que conformarse, bueno, yo peco porque soy humano. No, no. Nosotros, si bien no tenemos poder por nosotros mismos, tenemos el poder de Yahweh listo para ayudarnos a ganar, a vencer. No a ser perfectos, no estamos diciendo a ser perfectos, pero sí a ganar batallas y a hacer lo mejor que podamos, la voluntad de Yahweh, antes que la nuestra. Por eso dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, dedíquense a la justicia, ayuden al oprimido. ¿Qué justicia? La justicia es la que enseña la Torá. Ayuden al oprimido, apoyen los derechos del huérfano, defiendan la causa de la viuda. Y en el 18 dice, vengan, lleguemos a un entendimiento, dice Yahweh. Y atención, aunque sus pecados sean como la grana, ¿de qué palabra se traduce grana? Grana es rojo, de sanín. Sanín. Recuerden que la tela era tola'at sení, de esta palabra rojo también. Grana, rojo, aunque sean rojos sus pecados, pueden volverse blancos como la nieve. Y luego dice, aunque sean rojos como el carmesí, aparece la palabra vea, catolá. Catolá es, K es la preposición como, y tolá es rojo. Y era el rojo del gusano, como hemos estado viendo. Entonces,
Aunque sean rojos como el carmesí, pueden volver como blanca lana. Ahí está. Tolá y Senim. Senim es rojos de pecado. El pecado está relacionado con los rojos. El pecado, por eso, ahora pueden entender que la única manera de expiar los pecados era con sangre, como dice la Torá, como enseña Yahweh. Yo les he dado la sangre no para que la coman, sino para que hagan expiación. Por eso se instauró al principio todo el tema de sacrificios animales, pero que apuntaban a una sangre más preciosa, como explica Pablo en su libro de Hebreo, que tenía que derramarse una sola vez, porque la sangre derramada de animales no podía cambiar a la gente. Hacía falta una sangre preciosa, una sangre poderosa. Y la sangre es roja, que tiene relación con el pecado, para expiarlo. ¿No es cierto? Sanim y Tolá, o Tolaat, esto es rojo, tiene que ver con la expiación. Por eso, como estábamos diciendo recién, Pablo va a decir, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el Santísimo, como hemos visto en el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Yahweh como sacrificio por el pecado, era lo que se hacía antes. Ojo, el sacrificio por el pecado, hatat, para los que saben hebreo, hatat, esos animales se salpicaba en el lugar santísimo y se quemaban fuera del campamento. Eso era la orden levítica que está detallada en el libro de Levítico. Dice Pablo, así como esos animales, por el pecado, que el sumo sacerdote se salpicaba la sangre en un lugar, en la presencia de Yahweh, apuntando a todo eso que ya hemos dicho que haría el Mesías, derramaría su sangre para que es como que presentaba su sangre en el lugar santísimo, como hemos leído en Isaías 53, por el perdón de los pecados, por nuestras maldades. Entonces Pablo dirá, también Yahoshua apareció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Es decir, derramó su sangre por el perdón de los pecados, el perdón de los pecados pasados y también por los pecados futuros en el sentido, no en el sentido de decir, hagamos lo que querramos porque ya tenemos, como se diría en otras tiendas, ya estamos salvos y solamente salvos, no importa, no se refiere. Pecados que no se hacen realmente intencionalmente, porque Pablo va a decir en otro lugar, si continuamos pecando y se refiere de manera impía, digamos, intencionalmente, ya no, el sacrificio del Mesías ya no es suficiente, no alcanza, o sea, ahí queda un juicio, una horrenda expectación de juicio que podemos perderlo todo. Todo eso depende del Todopoderoso Yahweh. Pero ya sabemos, como dijo el Mesías, que los pecados van a ser perdonados porque nadie deja de pecar, eso es claro. Nadie deja de pecar, somos débiles mientras estamos en esta realidad, en este cuerpo y en esta vida. Vamos a seguir pecando, pero lo importante es cómo pecamos. Si pecamos batallando para no pecar o si pecamos intencionalmente. Por eso el proverbio dice, 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Ese 7 se refiere a que uno está a un montón de cantidad, no a la cantidad de 7 solamente, a un montón de cantidades, incontable cantidad, pero el 7 es caer
en el sentido de que uno está buscando perfeccionarse, corregirse, pero por causa de la debilidad se cae. Pero dice, cae el justo, no cae el impío, porque el impío cae una sola vez. Dice, y en un solo problema, una sola situación hace caer al impío. ¿Qué quiere decir eso profundamente? Es decir, que tampoco significa una sola vez, significa que el impío ya eligió el rumbo, el camino de la perdición, el único camino de la perdición, porque quiere ese camino, o sea, se goza en el pecado, o mejor dicho, no le importa absolutamente para nada, lo que quiere es vivir su vida. No vengan con el Todopoderoso, ni Mesías, nada. Hace su vida y quiere hacer su vida. Él solamente vive hasta morir y no le importa ni siquiera la vida después. Entonces, ese es el impío. Y el justo no. Trabaja para perfeccionarte, para santificarse, aprovechando esta sangre derramada. Y eso aquí viene entrando el mensaje de esa sangre que permitió que nosotros fuéramos perdonados por ser gentiles y entrar al pueblo de Israel, pero ahora tenemos que seguir trabajando para hacer honor a ese escogimiento, a ese llamado. Y entonces caer sí, pero como justo, no como impío. Y dice Pablo, entonces salgamos pues a él. ¿A quién está refiriéndose? Al Mesías. ¿Qué dijo alguna vez el Mesías? Vengan a mí todos los que están cansados y agotados, que yo les daré el reposo y el descanso. Entonces Pablo está diciendo, salgamos a él, salgamos de donde, de esa situación en la que vive en todo el mundo, que no le importa, no tiene fe y lo único que quiere hacer es lo que quiere luego de cada uno, están dominados por un faraón, entre comillas. Fuera del campamento, llevando humillación. Ahí está el hecho de humillarse ante la presencia de Yahweh. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Es decir, tenemos que, teniendo la mente, saliendo al Mesías, eso que también explicó el hermano Roberto, teniendo el ejemplo, poniendo la mirada puesta, como dice también Pablo en otro lugar, la mirada puesta en el consumador de nuestra fe, es decir, en el modelo de vida que tuvo el Mesías, que se humilló, que se pasó orando, que lo más importante en su vida era la relación con su Padre Yahweh, dando un ejemplo y honrando y alabando el nombre de Yahweh, porque el nombre de Yahweh implica misericordia. Y él era la dedicación. Por eso el sumo sacerdote representa al Mesías, porque el sumo sacerdote, recuerden, había pecado, a Aarón me refiero, cuando estuvo el pecado del becerro de oro. Y él fue perdonado. Él fue perdonado. Pero simplemente perdonado nada más, no. Se le perdonó, pero tuvo que pagar. ¿Y con qué pagó? Con un servicio absoluto y total a tiempo completo en el santuario. Su vida, la vida de Aarón, cambió completamente. Él se dedicó completamente a Yahweh. Diferente incluso el servicio al de los demás sacerdotes. Ahora, recordarán, y creo que en la parasha anual se habla de los hijos de Aarón, la parasha Semini, los hijos de Aarón, los primeros dos hijos de Aarón, presentaron una ofrenda no autorizada cuando se hizo presente, valga la redundancia, vamos a decirlo de otra manera, cuando se manifestó por primera vez en el santuario que hemos mostrado, o mejor, sí, se hizo presente para ocupar
el santuario, la presencia de Yahweh. Y estos primeros dos hijos se equivocaron y murieron. Entonces hay que preguntarse por qué a Aarón, que permitió que se hiciera el becerro de oro, fue perdonado y los hijos de Aarón no fueron perdonados. Entonces esto nos está enseñando que tenemos en esta vida la oportunidad, una sola oportunidad para aprovechar esa gran obra del Mesías y la misericordia, porque no va a haber otra oportunidad. Eso es lo que enseña que sencillamente esa muerte, que ya el Padre había tenido la posibilidad de la misericordia, pero ellos no, porque se equivocaron por segunda vez. Es decir, se entiende, ¿no? Tenemos una sola oportunidad en la vida y no va a haber otra. El Mesías una sola vez sufrió y no va a volver a sufrir otra vez. ¿Se entiende? Entonces tenemos que salir a él. Y para terminar este estudio, estamos bien de tiempo, la sangre, esa sangre que está representada en la cortina divisoria, y representa la posibilidad de que nosotros podamos acercarnos al Todopoderoso, nuestro Padre Yahweh, pero por medio de imitar al que fue el hijo de Elohim, que ha descendido para justamente entregarse y cumplir la profecía que está en Isaías 53. Él dijo, yo voy a cargar con la culpa desde la primera desobediencia. Yo voy a restaurar ese gran error que había quedado en toda la humanidad, y que si no hacía eso, si él no se ponía como árbol de vida, no había posibilidad de tener la vida eterna. O sea, gracias al Mesías podemos nosotros, como una manera simbólica, estirar la mano y tomar del árbol de la vida. Eso significa una promesa, porque eso significa que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y lo permite el Mesías. Pero lo que hay que hacer es, como el enviado Simón Kefá nos dice, esa sangre tenemos que revalidarla. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1 del 18 en adelante, tengan presente que los han rescatado de su manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí, y dice, él a la verdad estuvo destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él creen en ustedes, en Elohim, quien lo resucitó entre los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza estén en Yahweh. ¿Qué está queriendo decir en estos versículos? Es un cordero, como vimos, que murió en Pesaj hace aproximadamente poco más de 2000 años. Pero estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Pero quiere decir que Yahweh ya sabía, Yahweh sabe todo con anticipación antes que salgan las cosas, antes que se produzcan las cosas. Ya sabía que el primer hombre, los primeros hombres iban a fallar. Por eso ya el plan se podría decir B, o el plan alternativo por esa falla, era el Mesías. Ya el Cordero estaba destinado. Eso quiere decir, antes de la fundación del mundo estaba destinado. Pero se manifiesta en los tiempos últimos. Y gracias a él, al Cordero ese que se ha entregado su vida, nosotros podemos creer y podemos tener ese privilegio de que esa sangre preciosa derramada del Mesías permita que expíe, que expíe nuestros pecados.
tanto los del pasado como los actuales y los futuros, pero siempre aclarando que tiene que haber un cambio, tiene que haber una forma de vivir que no puede ser igual que la que antes. Eso es lo que está diciendo aquí Simón Kefá. Tengan presente que los rescataron de su buena manera de vivir. Es decir, ustedes no pueden vivir como antes, haciendo lo que quieren, porque esa forma de vivir como antes no cuadra con lo que representa esa sangre preciosa. Por eso es un cordero sin manchas, sin contaminación. Es decir, nos está diciendo que este hombre perfecto está dándonos el ejemplo de cómo aprovechar esa valiosa sangre que se derramó para no seguir como antes en la vana manera de vivir. Y finalmente nos dice en los siguientes versículos: habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad, y aquí vamos a hacer un paréntesis, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la palabra de Yahweh. Por lo tanto, primero dice, ya ustedes no son como antes que vivían vanamente. Ahora tienen que estar haciendo purificar sus vidas con obediencia a la verdad. No está diciendo por creencia en el Mesías solamente, está diciendo claramente obediencia a la verdad, a la palabra de Yahweh está queriendo decir. ¿Para qué? Para un amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros ardientemente y de corazón puro. Ahí, otra vez, otra extensión. Amor fraternal no fingido. Fíjense cómo relaciona a Simón Kefá la obediencia a los mandamientos de Yahweh para el amor verdadero, porque todo otro amor que no esté de acuerdo a lo que enseñe Yahweh en sus mandamientos, ese es falso y hipócrita también, y es para descartar. El que vale es el amor que enseña la Escritura. Entonces, ámense de acuerdo a estas palabras, a estos mandamientos, unos a otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo otra vez. Si ustedes nacieran de nuevo, no pueden vivir ya como antes, como unos animales irracionales, como dice el Salmo, no seas irracional, como el caballo que hay que ponerle un freno. Como dice el Mesías también, y era el requisito, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y aquí vemos cómo se relaciona la palabra de obediencia a la verdad, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Ahí está la verdad, la palabra de Elohim. Ustedes nacen de la palabra. Si son nuevas personas, nuevas criaturas, esas nuevas criaturas tienen que estar practicando lo que enseña la palabra de Elohim, la palabra de Yahweh. Si no sucede eso, entonces no hay un nacimiento real, sino seguir viviendo como con la vana manera de vivir, haciendo lo que el ego quiere en contra y cayendo una y otra vez y no cambiando, eso no es nacer realmente de la palabra de Elohim. Y entonces termina diciendo Simón Kefá, porque toda palabra es como la hierba, toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se ha anunciado. Es decir, la conclusión de todo esto es: aquel que nace de nuevo, como dijo el Mesías, del agua y del
espíritu, el agua que representa en la escritura, el agua representa la palabra de Yahweh, la verdad. Y el espíritu significa amoldar el espíritu de cada uno, que es la mente, la voluntad, con el espíritu de Yahweh, con la voluntad de Yahweh. Amoldar, es decir, hacer lo que Yahweh quiere. Eso lo dijo el Mesías. No es que el que me diga, Señor, Señor, mi amo, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Yahweh. Eso es realmente amoldarse. Y el que nace de nuevo de agua, es decir, de la palabra, porque la palabra, repito, la palabra de los es el agua, nacer. Por eso esto, cuando se hace la inmersión, es un simbolismo de algo que tiene que ocurrir de allí en adelante. O ya estaba ocurriendo, puede ser un simbolismo de una certificación de algo que ya está ocurriendo, si ya se nació de nuevo. Entonces, al nacer de la palabra de Yahweh y del Espíritu, es decir, que el Espíritu nos acompañe y también a través del Espíritu, cuando uno predispone la fuente de la vida, que es la mente, el corazón, también el Espíritu de Yahweh tiene poder para fortalecer el espíritu de cada uno. En esa guerra que uno tiene para dejar de hacer lo que el ego de cada uno quiere en contra de los mandamientos, a Yahweh ayuda para realmente producir la purificación y acercarnos a esa imagen de el Mesías, el Hijo de Yahweh. ¿Se entiende? Por eso la apariencia al final hace una comparación. La carne es la hierba. La carne se desintegra, la carne envejece, la carne está para hacerse polvo, porque tiene que volver al polvo y se seca. Pero, ¿qué quiere decir? Es la flor, la carne, quiere decir que si uno basa su voluntad y toda su intención en hacer lo que uno quiere, se siembra para corrupción. Pero si uno realmente se amolda al Espíritu de Yahweh y a su palabra, entonces se sigue el camino del Mesías, aprovechando esa sangre, realmente validando esa sangre, aprovechando, y la vida, dice, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque estamos viviendo según la palabra de Yahweh. Así que esto es el mensaje de la buena noticia. El Mesías nos permite, nos da con su sangre derramada la promesa de la vida eterna, pero esto tiene que ir acompañado de una demostración de amor a Yahweh. ¿Cómo? Como la vida que mostró, imitando la vida que mostró el Mesías. De esta manera no va a haber oportunidad para fallar ni estar desamparados, sino que podremos vivir llenos de grandes bendiciones. Amén. Y esperemos que el pronto venga el Mesías. Amén. Muchas gracias.